Amina Diallo descendió del taxi con la misma lentitud con la que el sol de mayo comenzaba a calentar las aceras de Madrid. El aire olía a la mezcla urbana de gases de escape, tilos en flor y el café con churros de alguna terraza cercana. El edificio Metrópolis, con su cúpula alada, parecía observarla con indiferencia desde la confluencia de la calle de Alcalá y la Gran Vía. No, el evento no era allí, claro. Era unas calles más adentro, en la Fundación Renuevo. Un palacete restaurado en el barrio de Salamanca, cuya fachada de piedra arenisca susurraba historias de antigua opulencia y reciente filantropía. El nombre Renuevo le había parecido prometedor en los informes. Ahora, bajo el cielo plomizo que amenazaba lluvia, Amina se preguntaba si el interior estaría a la altura. Ajustó el bolso sobre su hombro, un diseño senegalés de cuero repujado y tela wax vibrante que contrastaba deliberadamente con el traje de chaqueta color berenjena, práctico y de buen corte, pero que no gritaba. Diseñador. Ajustó el bolso sobre su hombro, un diseño senegalés de cuero repujado y tela wax vibrante que contrastaba deliberadamente con el traje de chaqueta color berenjena, práctico y de buen corte, pero que no gritaba. Su cabello afro, recogido en un elegante turbante de seda color mostaza, era una corona. Amina era una mujer negra, de 40 y pocos años, con una figura generosa que la sociedad se empeñaba en etiquetar como talla grande, obesa o, en el mejor de los casos, con eufemismos torpes. Ella prefería rotunda, o simplemente Amina. Hoy, sin embargo, era la señora Ndoye, una observadora discreta, una posible donante de segunda fila, según la acreditación que llevaba discretamente guardada. Su verdadera identidad, la de Amina Diallo, fundadora y alma del Fondo CARE, uno de los vehículos de inversión de impacto social más influyentes y sigilosos de Europa, permanecía oculta. Era su método, ver la maquinaria desde dentro, sin el barniz que todos aplicaban ante un nombre con poder. Al cruzar el umbral de la Fundación Renuevo, el cambio fue inmediato. El bullicio de la calle fue reemplazado por un murmullo sofisticado, el tintineo de copas y el aroma a lirios blancos y a ese perfume caro y genérico que parecía omnipresente en ciertos círculos. Mármol pulido reflejaba la luz de intrincadas lámparas de araña. Gente, mucha gente. La mayoría pálida, la mayoría esbelta. Trajes caros, sonrisas ensayadas, miradas que evaluaban en una fracción de segundo. Amina sintió el cambio sutil en la atmósfera, la casi imperceptible rigidez que su presencia generaba en algunos. Era una experta en leer esas microseñales, la mirada que se desviaba un instante de más, la sonrisa que no llegaba a los ojos, el leve paso atrás. Años de experiencia le habían enseñado que su cuerpo y su color de piel eran, para muchos, una declaración antes incluso de que ella abriera la boca. Se dirigió hacia la mesa de acreditaciones. Una joven de melena rubia y sonrisa profesional, aunque algo tensa, la atendió. «¿Nombre, por favor?» Su mirada bajó a la figura de Amina y volvió a su rostro, un movimiento casi imperceptible. «Ndoye. Fátima Ndoye», mintió Amina con una sonrisa amable. La joven tecleó. «Aquí está. Disfrute del evento, señora Ndoye». La sonrisa no alcanzó sus ojos. Amina tomó la acreditación y un programa. Su primer objetivo era el stand del proyecto ACOMA, una iniciativa para mujeres emprendedoras en riesgo de exclusión. Los informes preliminares eran prometedores. Mientras se movía entre la multitud, notó la presencia imponente de una mujer alta, extremadamente delgada, vestida con un traje pantalón de lino blanco que parecía flotar a su alrededor. Su cabello rubio ceniza estaba recogido en un moño impecable y su rostro anguloso apenas mostraba emoción, salvo por un aire de control absoluto. Era Blanca Estevez, jefa de Relaciones Institucionales de la Fundación y, según el organigrama que Amina había memorizado, una figura clave. Sus ojos azules, fríos como el hielo, parecieron barrer a Amina de arriba abajo antes de fijarse en un hombre trajeado que se acercaba con la mano extendida. Amina vio cómo la sonrisa de Blanca se encendía repentinamente cálida y acogedora. Para él. «Blanca, querida, espléndida como siempre», dijo el hombre besando su mano. «Ricardo, un placer tenerte aquí. Sabes que tu apoyo es vital para nosotros». Amina se detuvo cerca, fingiendo interés en un panel explicativo. El contraste no podía ser más evidente. Se recordó a sí misma por qué hacía esto, para ver la verdad desnuda. Y la verdad a menudo era incómoda. El proyecto ACOMA tendría que esperar un poco. Primero una observación más general. Quizás un café. Conseguir ese café se convirtió en una pequeña odisea. En la barra habilitada, los camareros parecían tener un radar selectivo.
Pasaban junto a ella, atendiendo a manos más pálidas, a figuras más estilizadas que se colaban con una sonrisa y un disculpa rapidito. Amina esperó con paciencia, observando. Cuando finalmente un camarero, con un suspiro casi audible, se dignó a preguntarle qué deseaba, y ella pidió un café solo, recibió una mirada que parecía decir: «Solo eso, después de tanta espera». Con su café en la mano, más amargo de lo que esperaba, buscó un lugar donde sentarse. Los pocos asientos disponibles parecían estratégicamente ocupados. Vio a Blanca Esteves en el centro de un corrillo animado, gesticulando con elegancia, su risa como campanillas de cristal. Por un instante sus miradas se cruzaron. La de Blanca fue un destello gélido, una evaluación instantánea que pareció catalogar a Amina como irrelevante o fuera de lugar. Amina sostuvo la mirada un segundo antes de que Blanca se girara, despidiéndola con la misma facilidad con la que se aparta una mota de polvo. «Hay días en que una se siente como un fantasma con sobrepeso y demasiado pigmento», murmuró Amina para sí misma, con una ironía que no lograba ocultar del todo la punzada familiar. Bebió un sorbo de café. Frío, como la recepción. Fue entonces cuando un joven, casi un muchacho, con una acreditación de voluntario que le quedaba algo grande y una mata de pelo castaño revuelto, tropezó ligeramente al pasar a su lado, derramando unas gotas de zumo de naranja de una bandeja que llevaba. «Oh, 1000 perdones, señora. Qué torpe soy», se disculpó, los colores subiéndole al rostro. Se agachó rápidamente con unas servilletas. «No te preocupes, ha sido un accidente», dijo Amina, sorprendida por la genuina preocupación en la voz del joven. Era la primera persona que la miraba directamente a los ojos sin ese filtro de evaluación instantánea. «Soy Javier Soler. De verdad lo siento mucho», insistió él, limpiando una mancha imaginaria en el suelo. «Fátima», respondió Amina, sonriendo por primera vez aquella mañana. «Y no te preocupes, Javi, estas cosas pasan». Javi le devolvió la sonrisa, una sonrisa abierta y sin malicia. «Bueno, si necesita algo, cualquier cosa, no dude en preguntar, aunque solo sea para que no me sienta tan culpable», bromeó. «Lo tendré en cuenta, Javi. Gracias». El joven asintió y se alejó, dejando a Amina con una sensación ligeramente menos gélida, un pequeño gesto. A veces era todo lo que se necesitaba para recordar que no todo el mundo miraba el mundo a través de las mismas lentes deformantes. Reanudó su recorrido, dirigiéndose finalmente al stand del proyecto Acoma. Era más pequeño de lo que esperaba, un poco escondido detrás de una columna. Una mujer de mediana edad, con ojos cansados pero una chispa de entusiasmo, intentaba explicar los objetivos del proyecto a un par de asistentes que parecían más interesados en sus móviles. Amina se acercó esperando su turno. Blanca Esteves apareció de la nada, su presencia como una ráfaga de aire frío. No miró a Amina. Se dirigió directamente a la responsable del stand. «Elena, querida, ¿todo en orden? Recuerda que el tiempo de presentación es limitado. Necesitamos enfocarnos en los perfiles con potencial de inversión real», dijo Blanca, su voz meliflua pero con un trasfondo de acero. La palabra real pareció flotar en el aire, cargada de significado. Sus ojos, por un instante, rozaron a Amina antes de volver a Elena. Elena, la responsable, asintió nerviosamente. «Sí, por supuesto, Blanca». Los dos asistentes anteriores se disculparon y se marcharon. Amina se quedó sola frente al stand. Blanca Esteves, antes de girarse para irse con la misma elegancia con la que había llegado, le dedicó una media sonrisa que era más una mueca de condescendencia. «Si busca los aseos, están al fondo a la derecha», le indicó, sin que Amina hubiera preguntado nada. La implicación era clara. Una mujer como ella no podía estar allí por los proyectos, por la inversión. Debía estar perdida o buscando algo tan mundano como un aseo. La humillación era sutil, diseñada para hacerla sentir pequeña, invisible en su propósito, visible solo en su otredad. Amina respiró hondo. La ira era un lujo que raramente se permitía en estas situaciones. La transformaba en energía fría, en observación meticulosa. Elena, la del proyecto Acoma, la miraba ahora con una mezcla de apuro y resignación. «Disculpe, a la señora Esteves», comenzó Elena. «No se preocupe», la interrumpió Amina con suavidad. «Cuénteme sobre Acoma. Tengo entendido que trabajan con mujeres en el Raval, en Barcelona, ¿verdad? Me interesa especialmente su modelo de microcréditos y formación». La sorpresa iluminó el rostro de Elena. Que alguien como Amina, alguien a quien su jefa acaba de menospreciar tan elegantemente, mostrara un conocimiento tan específico.
Comenzó a hablar, y a medida que describía la pasión y las dificultades de su proyecto, la tensión en sus hombros disminuyó. Amina escuchaba atentamente, haciendo preguntas incisivas que iban al núcleo del modelo de negocio y del impacto social. Preguntas que denotaban un profundo entendimiento. Pasó casi media hora en el stand. Cuando se despidió de Elena, ésta la miraba con un respeto recién descubierto. Gracias, Rand, oye. Ha sido muy instructivo hablar con usted. El placer ha sido mío, Elena. Su proyecto es admirable. Mientras se alejaba, Amina vio de reojo a Blanca Estevez observándola desde el otro lado de la sala. Esta vez no había sonrisa condescendiente. Había una leve arruga en su frente perfectamente maquillada, una expresión de confusión, quizás una pizca de irritación. Bien, la invisibilidad tenía sus ventajas, pero a veces ser inesperadamente visible era mucho más efectivo. El resto de la mañana transcurrió con una mezcla similar de observaciones. Amina, cual antropóloga en tierra extraña, tomó notas mentales y algunas físicas en una pequeña libreta que extrajo de su bolso. Anotó la dinámica de poder, la forma en que ciertos individuos acaparaban la atención, cómo se formaban los corrillos, quién era escuchado y quién ignorado. Notó que Javi, el joven voluntario, se esforzaba por ser amable con todos por igual, un pequeño faro de equidad en un mar de calculada sociabilidad. Se acercaba la hora del almuerzo cóctel, y con ella el discurso del director de la fundación, el señor Balbuena, y el esperado anuncio sobre nuevas líneas de financiación. Amina sabía que el fondo CARE era uno de los principales candidatos anónimos para una colaboración estratégica con Renuevo, una que podría significar millones de euros para la fundación. La decisión final, por supuesto, recaía en ella, y dependía mucho de lo que percibiera sobre la verdadera cultura de la organización. Hasta ahora el balance era decididamente mixto. Intentó acercarse a una de las mesas altas donde se servían canapés. Justo cuando iba a tomar una brocheta de tomate cherry y mozzarella, una mano enguantada en seda blanca, la de Blanca Estevez, apareció como por arte de magia y tomó la misma brocheta. «Oh, disculpe», dijo Blanca, sin una pizca de disculpa en su voz, sus ojos azules encontrándose con los de Amina. «Están deliciosas. Debería probar una, si quedan». Se giró y se alejó, uniéndose a un grupo donde reían sus ocurrencias. Amina miró la bandeja casi vacía. Sí, el mensaje era consistente. Decidió que había visto suficiente de la periferia. Era hora de intentar un acercamiento más directo al centro de poder, al mismísimo señor Balbuena, si era posible, antes de su discurso. Lo localizó cerca del pequeño escenario que se había montado, conversando animadamente con Ricardo, el hombre que había saludado a Blanca tan efusivamente. Con una calma que no sentía del todo, Amina se dirigió hacia ellos. Mientras se acercaba, notó que Blanca Estevez también se movía en su dirección, como un elegante tiburón blanco patrullando sus aguas. «Señor Balbuena», comenzó Amina, justo cuando llegaba al grupo. Ricardo la miró con una ceja arqueada. Balbuena, un hombre de unos 60 años, calvo y con una cuidada barba gris, se giró hacia ella, su sonrisa profesional flaqueando un instante al verla. Antes de que Amina pudiera continuar, la voz de Blanca Estevez cortó el aire. Suave pero firme. «Director, disculpe la interrupción. Ricardo, tenemos que revisar esos puntos antes del discurso». «Señora», se dirigió a Amina, su tono bajando varios grados, «el director está muy ocupado en este momento. Quizás el personal de información pueda ayudarla». Era una barrera, pulcra y efectiva. La estaba aislando, marcando territorio. Amina la miró fijamente. «Mi asunto es con el señor Balbuena, y dudo que el personal de información pueda resolverlo». La tensión era apable. Ricardo miraba de una a otra con disimulado interés. Balbuena parecía incómodo. Blanca Estevez sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Comprenderá que el tiempo del director es limitado. Tenemos muchos inversores importantes hoy aquí, personas con un compromiso tangible». La palabra tangible fue pronunciada con un énfasis que parecía dirigido directamente a la cartera inexistente que Blanca seguramente atribuía a Amina. Amina sintió como la sangre le subía al rostro, pero mantuvo la compostura. Era la misma historia, una y otra vez. El juicio instantáneo, la presunción de insignificancia. Había llegado el momento. «Entiendo perfectamente la importancia de los compromisos tangibles, señor Estevez», replicó Amina, su voz tranquila pero con un filo que sorprendió a los presentes.
De hecho, es precisamente sobre un compromiso muy tangible, del orden de varias decenas de millones de euros, sobre lo que necesito hablar con el señor Balbuena. Hubo un silencio denso. Ricardo dejó de sonreír. Balbuena la miró con renovada, aunque cautelosa, atención. La sonrisa de Blanca se congeló en sus labios. Decenas de millones, repitió Blanca con un atisbo de incredulidad y desdén. Señora, no sé qué tipo de... Permítame, Nkank, intervino Balbuena, su tono ahora más serio. Se volvió hacia Amina. Disculpe, señora, ¿Ndoye ha dicho antes? Sí, Fátima Ndoye, confirmó Amina, aunque sabía que ese nombre pronto sería irrelevante. Represento a un grupo inversor interesado en una colaboración estratégica con la Fundación Renuevo, una colaboración que de hecho creo que esperan anunciar hoy. La confusión en el rostro de Blanca Estévez era un poema. Miró a Balbuena, luego a Amina, como si intentara encajar piezas de un rompecabezas que no tenían sentido. ¿Esta mujer? ¿Esta mujer negra, gorda, vestida de forma tan ordinaria, hablando de decenas de millones? Imposible. Balbuena carraspeó. Entiendo. Señor Ndoye, ciertamente estamos esperando a una representante muy importante, pero creíamos que llegaría más tarde, y su nombre. Amina asintió. Los nombres pueden ser confusos. A veces es necesario un alias para poder observar el terreno con objetividad. Sacó una tarjeta de su bolso. Una tarjeta sencilla, elegante, con un logo minimalista, una K estilizada y un nombre, Amina Diallo, CEO, Fondo Care. La entregó a Balbuena. Él la tomó, la miró, y sus ojos se abrieron de par en par. Palideció visiblemente. Levantó la vista hacia Amina, esta vez sin rastro de condescendencia, solo puro y absoluto shock. «Dios mío, ¿usted es Amina Diallo?», susurró como si temiera que el sonido pudiera romper alguna frágil realidad. Blanca Estévez, que había estado observando la interacción con creciente alarma, vio la tarjeta por encima del hombro de Balbuena. Su rostro, ya pálido, adquirió un tono ceroso. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Parecía una estatua de sal, sus ojos azules fijos en Amina, con una mezcla de terror y negación. Amina asintió con calma. La misma. O quizás debería decir, la Ndoye ya no es necesaria. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. El murmullo del evento pareció desvanecerse. Solo quedaban ellos cuatro, en el epicentro de una revelación que estaba a punto de hacer temblar los cimientos de la Fundación Renuevo. Ricardo fue el primero en reaccionar, con la astucia del que sabe cuándo cambiar de bando. «Amina Diallo, qué honor increíble. He oído maravillas del Fondo Care, su enfoque innovador». Amina le dedicó una sonrisa gélida. «Gracias». Su atención, sin embargo, estaba en Balbuena y, sobre todo, en Blanca Estévez. Balbuena tragó saliva. «Sirá Diallo, yo no sé qué decir. Esto es una sorpresa mayúscula. Nosotros la esperábamos, por supuesto, pero tartamudeaba buscando las palabras. Pero no me esperaban así», completó Amina, su voz suave pero firme. «Entiendo. Es el propósito de estas visitas, señor Balbuena, ver las cosas como realmente son, no como se presentan cuando se espera a la inversora importante». La mirada de Amina se posó en Blanca Estévez. La mujer parecía haberse encogido. Su arrogancia se había evaporado, dejando tras de sí una figura frágil y asustada. «Sirá Estévez», dijo Amina, su tono neutro. «Creo que esta mañana hemos tenido varias interacciones. ¿Recuerda haberme sugerido que quizás estaba en el evento equivocado o que los aseos estaban al fondo a la derecha?» Blanca Estévez enrojeció violentamente. Las palabras no le salían. Solo podía negar levemente con la cabeza, como si quisiera borrar los últimos minutos, las últimas horas. «Porque quiero asegurarle», continuó Amina, «que estoy exactamente donde debo estar, y he visto exactamente lo que necesitaba ver». Balbuena intervino, su voz teñida de desesperación. «Señor Diallo, le ruego que me disculpe, que nos disculpe. Esto ha sido un terrible, terrible error de juicio por parte de algunos miembros de mi equipo. Le aseguro que no refleja los valores de la Fundación Renuevo». «¿No los refleja, señor Balbuena?», preguntó Amina, arqueando una ceja. «Porque desde mi perspectiva, lo que he experimentado hoy es un reflejo bastante claro de una cultura donde la apariencia y las presunciones pesan más que el respeto básico. Una cultura donde a una mujer negra y gorda se la considera, de entrada, menos válida, menos importante, menos digna de atención que a alguien que encaja en un molde más convencional». Su voz no se alzó, pero cada palabra cayó con el peso de una piedra. «He visto proyectos interesantes hoy», continuó Amina.
He hablado con gente apasionada como Elena, del proyecto Acoma, que lucha por sacar adelante iniciativas valiosas con recursos limitados. Y luego he visto cómo se prioriza la superficialidad, cómo se desprecia a quien no viste de marca o no tiene el aspecto esperado. Miró directamente a Blanca. Me pregunto cuántos Javis hay en su organización, señor Balbuena. ¿Cuántas personas con verdadero potencial son ignoradas o infravaloradas por no cumplir con un estándar estético o social? El discurso del director estaba programado para empezar en pocos minutos. La música ambiental seguía sonando, pero alrededor de ellos se había creado una burbuja de tensión. Algunos curiosos comenzaban a notar que algo inusual estaba ocurriendo. «Sra Diallo, por favor», suplicó Balbuena. «Permítanos enmendar esto. Blanca pedirá disculpas inmediatamente». Blanca Estevez pareció salir de su estupor. Miró a Amina, sus ojos suplicantes. «Señora Diallo, yo lo siento muchísimo. No sabía. No sabía quién era yo», terminó Amina por ella. «Ese es precisamente el problema, señoras. El respeto no debería depender de un nombre en una tarjeta o del saldo de una cuenta bancaria. Debería ser la norma, no la excepción condicionada al estatus percibido». Amina hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. El Fondo CARE invierte en potencial humano, en impacto social real, pero también invertimos en integridad. Y hoy la integridad de esta fundación ha quedado seriamente cuestionada a mis ojos. Balbuena estaba pálido como un fantasma. La perspectiva de perder una inversión de esa magnitud y el daño reputacional que conllevaría era aterradora. «Mi discurso está por comenzar, señor Balbuena», dijo Amina, «y el suyo también». En él iba a anunciar con entusiasmo nuestra colaboración. Ahora mismo esa colaboración pende de un hilo muy fino. Se volvió hacia el pequeño escenario. «Quizás debería tomar la palabra primero. Tengo algunas observaciones que podrían ser instructivas para su audiencia». La amenaza velada era clara. El pánico se apoderó de Balbuena. «No, por favor, Sra Diallo, hablaremos. Arreglaremos esto. Tomaremos medidas drásticas». Miró a Blanca con furia. «Blanca está despedida. Inmediatamente». Blanca Estevez ahogó un grito. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «No, por favor, señor director. Fue un error, un estúpido error». Amina observó la escena sin decir nada. El despido era una reacción visceral, quizás justa en parte, pero no resolvía el problema de fondo. «Despedir a la Sra Estevez puede ser un comienzo, señor Balbuena», dijo Amina con frialdad. «Pero es como cortar la mala hierba sin arrancar la raíz. El problema es la tierra en la que crece». Levantó la mano. «No voy a hablar en su escenario. No hoy. Mi decisión sobre el Fondo CARE y Renuevo la comunicaré por los canales oficiales en los próximos días, después de una seria deliberación con mi equipo». Hizo una pausa. «Pero le daré un consejo gratuito. Cambie la tierra. Eduque a su personal. Enséñeles que cada persona que cruza esa puerta, independientemente de su aspecto, merece dignidad y una oportunidad. Porque nunca saben si están hablando con una Fátima Ndoye cualquiera o con la persona que tiene en sus manos el futuro de su fundación». Sin esperar respuesta, Amina se giró. Buscó con la mirada a Javi Soler, el joven voluntario. Lo encontró cerca de la entrada, observando la conmoción con ojos preocupados. Amina se acercó a él. «Javi», dijo en voz baja. Él la miró, sorprendido. «Gracias por tu amabilidad hoy. Ha significado mucho». Javi sonrió tímidamente. «No fue nada, señora». Amina le tendió la mano. «Amina Diallo. Y fue mucho. No lo olvides». Le guiñó un ojo y, con la cabeza alta, caminó hacia la salida. El murmullo en la sala era ahora un clamor confuso. Dejó atrás a un director descompuesto, a una Blanca Estevez llorando su desgracia y a una multitud de rostros atónitos. Al salir al bullicio de la calle madrileña, el sol por fin se había abierto paso entre las nubes. Amina respiró profundamente el aire de la ciudad, esta vez un poco más dulce. No era una victoria total, quizás, pero era un golpe asestado, un recordatorio. Y a veces un recordatorio era el primer paso hacia un verdadero renuevo. El Fondo CARE encontraría proyectos valiosos que apoyar con o sin la Fundación Renuevo. Pero la lección de hoy, esperaba Amina, resonaría en esos pasillos de mármol durante mucho, mucho tiempo. Su limusina la esperaba discretamente en la esquina. Subió, y mientras el coche se alejaba, pensó en Elena, del proyecto Acoma. Quizás su primera llamada al llegar a la oficina sería para ella. Algunas semillas, incluso en la tierra más árida, merecían la oportunidad de florecer.